espero que haya. Yo espero que haya, la verdad. Sí. Bueno, pues continuamos con Raúl. Raúl es experto en gestión pesquera sostenible de ACTI, es experto también en cuestiones económicas de la selectividad de las artes. Raúl Prellezo, su trayectoria profesional ha estado involucrada siempre en diversos proyectos y sabemos que ha publicado más de 50 artículos al respecto. Es presidente del Informe Económico Azul de la Flota de la Pesquera de la Unión Europea y yo creo que con este currículum, pues Raúl, cuando quieras nos cuentas un poquito sobre pesca común. Me acerco, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Después de lo de anterior, volvemos otra vez a la PPC, menudo rollo, ¿no? pero sí, bueno, la idea de Máximo, la que me propuso era pues, hablar un poquito de la PPC, de la reforma, qué ideas tienes. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido preparar una presentación sobre la PPC, pero desde el punto de vista siempre de un economista. Pues yo soy economista, ejerzo como tal. Como bien ha dicho, pertenezco al Consejo Consultivo Económico de la Comisión, aunque aquí, y eso tiene que quedar claro, no soy parte es decir, no hablo como investigador de ASTI, no como miembro del STCF. Es importante este matiz porque hay temas. Bueno, voy a empezar con no sé si se ve bien. No. Bueno, pero es fácil. Voy a hablar de tres cosas. La PPC y los objetivos de la PPC. El segundo punto va a ser sobre las estabilidades de las posibilidades de pesca. Y un tercer punto que me he tomado la licencia de hablar un poquito de la actualidad, de lo que está pasando hoy en día. Y esto va a ser toda mi charla, que espero que sea breve y, espero generar un debate, que esa es mi única intención. Es decir, que me preguntéis a mí y yo trate de responder, no nada más. Vale, la PPC. Hablaré objetivos de la PPC y, como no, de la obligación de desembarco, empezando por ella, porque esto sí que va a ser breve. A ver, desde el punto de vista económico, el descarte cero no es óptimo económicamente. También es cierto que el excesivo descarte tampoco. Es decir, que aquí lo que tenemos que ver siempre tiene que haber un punto intermedio. Es decir, el problema que tenemos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico de evaluar la obligación de desembarco, es que tenemos un grado de implementación que, por decirlo de una forma suave, difiere entre flotas, o en muchos casos ni siquiera se conoce. De hecho, hemos tratado de hacer estudios ¿y cuál ha sido el impacto de la obligación de desembarco? Y el resultado ha sido que, no lo sabemos. Sí hemos predecido qué podía haber pasado. Pero, claro, el grado de implementación es muy variable, muy diferente entre flotas y al final no lo hemos conseguido. Entonces, desde el punto de vista económico, del impacto de la obligación de desembarco, en términos económicos, poco podemos decir. Sí que es cierto que nosotros, desde el punto de vista científico, pues sí, los economistas también son científicos, cuidado, porque no solo hay biólogos, también hay economistas. Lo que siempre pedimos es tratar de conseguir mejores datos. Entiendo que desde el punto de vista de la gestión, lo que se puede pedir, para una reforma o un cambio en la PPC es una simplificación en la gestión, porque realmente es complicada la obligación de desembarco, con todas sus flexibilidades, con todas sus exenciones, con toda su implementación. A mí me ha parecido una cosa que es muy complicada de evaluar técnicamente. Y entiendo que lo que es cierto desde el punto de vista del consejo que podemos dar nosotros de gestión también es igual desde el punto de vista de la administración. Es decir, que es complicado para unos evaluarla, es complicado para otros administrarla. Así que dejo la obligación de desembarco, porque tampoco tengo mucho que decir, y me paso a los objetivos, que aquí quizás sí tengo algo más que decir. Vamos a ver. La PPC es muy clara a la hora de definir los objetivos. Tiene un artículo 2.
donde te habla de objetivos económicos, sociales, ecosistémicos, te habla de todo. Pero realmente la PPC funciona con un único objetivo y se llama el rendimiento máximo sostenible, como objetivo. ¿Por qué? Porque el resto no están cuantificados. Yo no sé cuánto empleo, yo no sé cuánto valor añadido, yo no sé cuántos beneficios quiere el gestor europeo sacar de la pesca, pero sí sé cuántos peces tiene que haber en el mar, tienen que quedar en el mar. Y eso me lo define muy claramente. Entonces, el objetivo, como tal, de la PPC, desde un punto de vista cuantificativo, es puramente el rendimiento máximo sostenible, como objetivo. Y la pregunta ¿es bueno o es malo el rendimiento máximo sostenible? Y esta es mi perspectiva o mi opinión, es bueno. Es bueno porque tienes un objetivo, tienes un punto donde llegar. Y de hecho, si te planteas objetivos económicos o te planteas objetivos siempre, objetivos sociales, puedes ser incluso más restrictivo que desde el punto de vista biológico. Es decir, puedes incluso recomendar un esfuerzo de pesca menor. Pero claro, lo que estoy hablando siempre es de objetivos y no de políticas, porque son dos cosas diferentes. Y lo que he hecho es preparar este grafito. Este gráfico, donde esto es, para mí, el espacio de posibilidades, que es la pesca. Este es el mundo que tengo. Y lo que tengo que hacer es llegar a un punto. Bueno, esta era la visión que teníamos básicamente del 2013, 2014, porque hicimos un proyecto que se llama MyFish, donde lo que tratábamos de aconsejar es que lo de llegar a un punto de fuera, a un punto muy concreto dentro que era nuestro objetivo, era muy complicado. Porque es que decir que la biomasa en el mar de la merluza tiene que ser 237.147 toneladas, pues no sé, es un poco locura. Entonces lo que hicimos es definir lo que se llaman los rangos. O sea, es decir, en vez de buscar un punto objetivo, lo que buscamos es una región objetiva. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos una pelota, que es nuestra posición actual, fuera, dentro del sistema, pero fuera de nuestra región. Y lo que tenemos que hacer es básicamente conducir la pelota, lo que es la pesca, a ese punto. El stock tiene que llegar a esa región objetivo. Y aquí es donde quiero llegar. Es decir, es muy diferente. Hay que diferenciar lo que es un objetivo óptimo de una política óptima. Es decir, lo importante no es el objetivo es el rendimiento más sostenible, fantástico, como economista lo acepto, pero lo que tenemos que hacer es que llegar a una transición a ese punto donde sí se tengan en cuenta los objetivos o los requisitos económicos y sociales que deseamos. Ahí es donde tenemos que llegar. Como objetivo, bueno, realmente el rendimiento más sostenible, de alguna forma, no lo veo pues bueno, lo veo sencillo. O sea, sencillo en el sentido de que es lógico, lo podemos entender y se puede explicar. Pero lo que es relevante aquí es la política óptima. Esto es lo que quería decir respecto a los objetivos. No, si luego me queréis hacer preguntas, fantástico. También quería hablar de la estabilidad de las posibilidades de pesca. ¿Por qué? Porque el mensaje que quiero dar es que lo que conocemos hoy, cuando tú das un consejo de gestión, lo que conoces hoy es incierto. Eso es importante saberlo, eso hay que reconocerlo, todo el mundo lo sabemos. No sabemos la verdad, no sabemos lo que hay. Y el problema que tienes es que cuando lo trasladas al futuro, esa incertidumbre la amplificas. O sea, cada vez sabes menos cuando quieres ir más al futuro. Y esto, por ejemplo, el rendimiento máximo sostenible, no es un punto de hoy, es un punto de mañana. Por lo tanto, esa incertidumbre, lo que sabes hoy, se va haciendo más grande, esa incertidumbre, y al final, pues bueno, cuando llegas a ese futuro, tienes ciertas dudas. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de posibilidades de pesca, el mensaje que quiero dar es que si yo doy un consejo multianual de TACs, es decir, yo lo que es fijo una cantidad de posibilidades de pesca durante el tiempo, debido a esta amplificación del futuro, hoy tengo que ser más conservador. O dicho de otra forma, hay una especie de dicotomía entre lo que son las posibilidades de pesca y la estabilidad de esas posibilidades de pesca. En ese sentido,
lo que hacemos hablar es, bueno, el mecanismo que solemos usar y el de que yo soy bastante partidario son de las reglas de control de la pesca, porque incorporan o pueden incorporar todo el nuevo conocimiento que está disponible. Y encima son capaces, por concepción, de limitar esa variabilidad en las posibilidades de pesca. ¿Y por qué es importante cambiar esas o limitar esa variabilidad en las posibilidades de pesca? Porque el concepto de sostenibilidad se puede interpretar de una forma económica o social diciendo que, oiga, usted no me puede pedir hacer un esfuerzo hoy si yo no me voy a beneficiar de ese maravilloso futuro que me está prometiendo. Y eso es sostenibilidad también. Entonces, las reglas de control de pesca son eso, reglas que son capaces de limitar esa variabilidad en la pesca, fomenta las inversiones, porque yo sé como empresario puedo saber cómo va a evolucionar el futuro y, en general, desde mi punto de vista, económicamente, eso es también sostenibilidad. ¿Qué más? Actualidad. Y ahora cambio de tema. Pero bueno, intentaré ligar. He puesto unos datos, porque como la charla en sí me dejó cierta libertad, dije, bueno, pues voy a hablar de otras cositas, también más divertidas. Y saco este mensaje: pescado a precio de lujo, he cambiado la forma de comprar, ahora es por piezas y no por kilo. Pero me voy al subtítulo de abajo, dice, el pescado, casi no lo leo, ha subido su precio una media de 9,7% y su consumo ha bajado un 14,3%. Vale, pues lo leo, pero técnicamente lo voy a analizar. Este es el índice, este es un índice que he generado yo a través de datos de UMOFA y a través del INE, de la evolución del precio de pescado fresco en España. Y lo que vemos es que durante el último año, empieza en julio del 2021 y acaba en septiembre del 2022, efectivamente, el 9,7 ese más o menos se da. Bueno, pues vamos bien. El consumo. Pues la diferencia en el consumo respecto al mes del año anterior, que es el gráfico ese, es la diferencia, efectivamente, lo que vemos es que es negativo, el consumo de la merluza ha bajado en este último año. El titular es cierto. Tanto el titular, que no sé la parte de arriba, pero luego el subtítulo es bastante cierto. Por lo menos los datos más o menos lo corroboran. Muy bien. Vuelvo otra vez a esto y ahora lo analizo desde el punto de vista ya de un economista. Es decir, ya no solo voy a presentar los datos, sino que voy a empezar a analizarlos. Este es el índice de precios que os he presentado antes. Y ahora, pues no sé por qué hoy nos gusta hablar del pollo, pero lo comparo con el pollo. Todo el mundo lo está comparando con el pollo hoy, pues yo también. No sé, y no hemos hablado, o sea, es una cosa curiosa. Pero oiga, la carne de pollo ha crecido bastante más de precio que el pescado fresco en este mismo periodo. Y en general, no solo el pollo. Si voy a la calle, a la carne de vaca, la carne de cerdo, la carne de pollo y el pescado fresco, lo comparo y el precio ha aumentado bastante más que el precio del pescado. Claro, existe una especie de efecto de sustitución, ¿no? Es decir, que un efecto de sustitución entre lo que es un producto, una proteína que realmente es cara, o puede ser cara, frente a una proteína que puede ser que es más barata, como es el pollo. ¿Por qué? Dices, coño, por la inflación les afecta a todo el mundo. Cuando vas a la compra tienes menos dinero disponible y al final pues tienes una dotación en la que puedes gastar en el supermercado, en la tienda especializada y al final pues tiendes a ajustar tu portfolio de compra en base al presupuesto que tienes disponible, que ha bajado. ¿Ha bajado por qué? Porque tenemos inflaciones muy fuertes. Entonces, de alguna forma existe una especie de efecto de sustitución que a la vez ayuda a que el precio, por ejemplo, del pollo aumente. No solo por sustitución, sino obviamente porque también sus costes de producción han sido superiores. Pero todo esto me lleva a otra conclusión, que es, vuelvo aquí, dice, bueno, pues ya esto del precio, el precio del pescado ha subido. Dice, hombre, ya, pero es que ha subido más los otros. No solo no ha subido. Es decir, vamos a verlo desde el punto de vista de ¿y qué pasa
si le descuento la inflación general que ha tenido España durante este periodo. El precio, en este caso es de la merluza, en términos reales, descontado la inflación, ha bajado. No ha subido, ha bajado. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, dice que en economía, esto de los euros y tal, da igual. Es decir, esto es una simplificación que usamos. Lo importante es que lo importante es analizar cuánto puedo comprar yo con la merluza que pesco. Yo pesco una tonelada de merluza y lo que tengo que analizar es cuántos productos y servicios puedo comprar del resto de la economía con esa tonelada de merluza. Y la respuesta es menos que hace un año. Esto es el mensaje que quiero dar. Es decir, que los análisis de los datos, cuando alguien dice, bueno, pues el precio ha subido. Bueno, el precio ha subido en términos nominales. Pero desde el punto de vista de la capacidad de compra que tiene una merluza actualmente, pues es menor que hace un año y bastante menor. Con esto, lo que quiero decir es, nuevamente vuelvo aquí y dice, bueno, pues este titular ya no es tan correcto. Y todo esto lo puedo unir con el estado actual de la flota pesquera, que es a lo que quería llegar. Esto es un trabajo, bueno, esto básicamente lo que es un grafiquito muy sencillo donde tengo la evolución en azul del precio del pescado fresco, global, creo que esto es Unión Europea, con el precio del combustible, también en índices, no es un dato, sino cuánto ha subido en términos de índices el precio del combustible marino. Y la gris es lo mismo, pero con los 20 céntimos estos que nos dan a todo el mundo. Y lo que podéis ver es que la diferencia entre la línea azul y cualquiera de las dos es bastante grande. O de otra forma, existen unos costes mayores por parte de la flota y que no son capaces de trasladarlos a los precios finales a los que venden. ¿Y qué conclusión tienes esto? Pues ahora lo uno con el informe económico de la flota. Y es que para este año, el 2022, las proyecciones que se han hecho es que el conjunto de la Unión Europea, y repito, es el conjunto, puede haber flotas que sí, puede haber flotas que no, pero el conjunto de la Unión Europea, de las flotas de pesca de la Unión Europea, va a presentar pérdidas por primera vez en la serie histórica que existe. Esto es lo que quería hablar. Cuento lo que hay. Vamos a empezar aplaudiéndole a él y ahora ya, si queréis, hablamos de esa conclusión que acabas de hacer, que imagino que genere cierto debate. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que queréis formular. Formule la pregunta, por favor, sí. Espera el micrófono, por favor, y diríjase directamente a formular la pregunta. Mire, yo quería hablar solamente un momento, decirle del rendimiento máximo sostenible, porque ustedes basan eso, generalmente me parece que es así, en el pescado. Cortan más pescado o sacan más pescado. Y yo entiendo, de toda mi vida, que el rendimiento máximo sostenible viene dado por la cantidad de depredadores que afectan al pescado o por la comida que tenga ese pescado. Si no tiene comida, va a menos. Incluso la merluza, cuando hay mucha cantidad, si no tiene comida suficiente, se come a sí misma. Entonces, claro, lo del rendimiento, usted me dirá, pero a mí me parece un poco una chorrada. Iván, ¿querías formular tú alguna pregunta también? Si te parece, las hacemos de manera conjunta y así. Antes que nada, decir que a ti sí te quiero aplaudir, pero es que con esa última frase, a ver quién aplaude como reacción. No. Bueno, yo te quería sacar un poco de aquí, ya sé que has hecho la incidencia al principio, pero yo quisiera hacerte una pregunta un poco genérica, dado que no hay muchas, que es, ¿qué valor real y qué es y cómo se pueden utilizar y para qué no se deben utilizar los estudios socioeconómicos en la pesca? Porque estamos siempre en este debate que parece antagonista. Tú has hecho una buena introducción aquí explicándolo, pero también hay una falta de comprensión de lo que es un estudio socioeconómico. O sea, uno se sienta con la comisión y parece que estamos hablando de lo mismo, pero no. Uno está diciendo que estudiar simplemente la actividad de los buques, si pescas más o menos ya es un estudio socioeconómico, cuando no hay una medición del impacto, por ejemplo, en una zona como Burela, Celeiro, tan concentrada y tan dependiente, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta, para no ponerte en evidencia con el tema del Extef, que lo entiendo muy bien, ¿tú crees que realmente hay una comprensión de lo que es un estudio socioeconómico
y tiene alguna utilidad real en la pesca a nivel legislativo o de moderación de la legislación, debiera ser así, desde tu punto de vista. Facilita, sí. Iba bien de tiempo, ¿no? Sí. Sí, vamos a ver. Efectivamente, la pregunta es pertinente, ¿eh? Es decir, no es una pregunta, además no es inocente, pero la economía la podemos entender de dos formas. Una forma es realizar los estudios económicos que hablan de la flota, de cuánto ganan, cuánto pierden, de una forma estática o comparándolo con otros años, ¿vale? Desde el punto de vista de un economista, pues eso pues no tiene tanto interés. ¿Por qué? Porque realmente lo que estás haciendo es una especie de cuentas nacionales de la flota. Y ya está. O sea, es decir, realmente presentas la foto que puede ser más dinámica o estática, pero realmente no va más allá. La otra cosa es analizar lo que es una de las, el impacto económico o social, porque se suele usar la palabra socioeconómico, pero bueno, yo me centro en la parte económica de una medida de gestión, que es lo que bueno, normalmente es más interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas una medida de gestión, lo que comparas es una situación base, o sea, tú fijas un escenario y dices, ¿y qué pasa si meto esto? ¿O qué pasa si meto lo otro? Y eso es, para mí, lo realmente interesante. ¿Cuánto se usa esto? A ver, a nivel de Europa se ha usado. Se ha usado porque hemos hecho diferentes impactos económicos de diferentes medidas de gestión. En concreto, tanto la merluza del norte hace ya el 2005, yo no sé, el plan de recuperación y el plan de emergencia, pues ahí estábamos y hicimos eso. La merluza del sur también hemos hecho algún impacto económico en el sentido de comparar una situación base con una medida de gestión, o con la anchoa del Golfo de Vizcaya. También se han hecho. Entonces, eso tiene un interés tremendamente, desde el punto de vista de la PPC, fundamental, porque ya que el objetivo, repito, es biológico, si tú realmente quieres cumplimentar con lo que estás marcando en el propio reglamento base de la PPC, que te dice y te pone al mismo nivel todos los objetivos económicos, sociales, ecosistémicos, pues para cumplir con eso, o haces el impacto económico, o realmente, desde mi punto de vista, no lo estás cumpliendo. Esa es la perspectiva. Si tiene uso o no tiene uso, bueno, nosotros, desde mi punto de vista personal, yo lo que hago es presentar el informe, cómo se use es otra cosa. Eso es básicamente la respuesta. Y respecto a que una merluza se come la otra, pues mira, pues es que efectivamente, y es lo que he dicho, el rendimiento máximo sostenible de ecosistémico no tiene nada. Es un stock, solo ves el stock, solo ves el pez y lo que sepas del pez. Pero efectivamente es así. La otra cosa es que para llegar a un modelo donde realmente tengas en cuenta todas las interacciones de todas las especies, pues vas a necesitar muchos datos, mucho dinero invertido y mucha gente trabajando en ello. Y hoy por hoy, pues bueno, los recursos son limitados. Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, el aplauso.